Buenos días, queridos hermanas y querido hermano en el Señor, mis amados pastores. El Señor les bendiga, la paz de Dios y el amor de Dios sea con cada uno de nosotros, ¿cierto? En este día que Dios nos ha dado un día más de vida, un día más de salud. Sabemos, Señor, en este día, ¿cierto?, que su amor, su misericordia de Dios está en nosotros y está con nosotros, amén. Dios le bendiga, es como le decía, un día más donde Dios nos da la oportunidad de poder buscarle en esta tierra, de poder servirle. Amén. Esa es una de las un gran privilegio que tenemos nosotros en esta tierra, de poder servirle. Amén. Poder hacer obras, las obras que Él nos envía a hacer. Así que Dios le bendiga, Dios les ama a todos, Dios nos ama. Amén. Porque todos somos una familia, todos somos hijos de Dios. Amén. Todos aquellos que creen, todos aquellos que son obedientes, todos aquellos que aman a Dios. Amén. Aquellos que son legítimamente hijos de Dios. Amén. Así que Dios les bendiga a todos y vamos a ver un poco ya de su palabra. Queremos que Dios nos hable. Queremos que sea Dios el que en este momento edifique nuestra vida, edifique nuestra alma, nuestro espíritu. Amén. Así que, Señor, sea usted hablando a través de su Espíritu Santo y no permita que sea el hombre, no permita que sea el hombre el que se manifieste, no permita que sea el hombre el que hable, sino sea usted Espíritu Santo. Así que todo lo que en este momento hablar en mi boca, Espíritu Santo, sea por usted. Así que Dios le bendiga, pastores, hermanos y hermanas. Muchas bendiciones en este día. Juan, capítulo 7, el Evangelio de San Juan, ¿cierto? Capítulo 7, versículo 40. Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Amén. Vamos a hablar un poco de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De nuestro Padre, de nuestro Dios. Amén. Esa palabra que hoy día, ¿cierto?, nos da vida. Esa palabra que hoy día, ¿cierto?, nos trae sanidad, nos trae liberación. Entonces, hay momentos, ¿cierto?, en que la palabra de Dios, ¿cierto?, provoca división entre la gente, provoca división entre la multitud. Amén. Entonces, la palabra de Dios muchas veces divide entre los que creen, entre los que no creen, ¿ya? Entre los que cuestionan, ¿cierto?, la palabra, algunos no les gusta la palabra. Amén. Entonces, no todos creen, no todos obedecen la palabra. Amén. Porque sabemos que en este mundo no todos creen la palabra de nuestro Dios, sino que muchas veces la gente, la multitud se divide. Amén. La palabra muchas veces provoca una separación entre los que creen y entre los que no creen. Amén. La palabra a veces provoca, como dice aquí, disensión entre los que no creen y los que creen. Amén. Nosotros como hijos de Dios, que hemos visto las obras de Dios, que creemos en Jesucristo, nos maravillamos de las obras que Dios hace, de las sanidades, de la liberación que Dios hace. Pero hay otros que no están de acuerdo. Amén. Así que la palabra de Dios muchas veces provoca división entre la gente. Muchas veces la palabra provoca cuestionamiento entre la gente.
No todos tienen ese oído para aceptar la palabra de Dios, para oírla. Amén. Muchos la oyen, pero la cuestionan. Muchos la oyen, pero dudan. Muchos la oyen, ¿ya? Pero no la guardan en su corazón. Amén. Ponen duro el corazón a la palabra de Dios. Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Amén. Este es el profeta. O sea, habían algunos que creían, amén, que él era el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Amén. Entonces había disensión entre la gente, había disensión entre la multitud. Amén. No todos creían a lo que Jesucristo les decía. Amén. Entonces la palabra de Dios muchas veces provoca división entre la gente, provoca una separación. Amén. Así que muchos estaban en contra de lo que Jesús decía. Muchos estaban en contra de lo que Jesucristo hacía. Jesucristo hacía un milagro y no todos estaban felices, no todos estaban maravillados, no todos estaban gozosos. Había muchos que estaban enfurecidos, había muchos que estaban enojados. Amén. Entonces la palabra de Dios muchas veces provoca eso en las personas. No todos creen. Amén. Ahí mismo en Lucas capítulo 11, versículo 14 dice, estaba Jesús echando afuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú echa fuera los demonios. Amén. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Amén. O sea, vuelve a decirle, no todo la palabra de Dios provoca ese gozo, esa alegría. Muchos no estaban contentos por este milagro, por esta sanidad que Jesús hizo. Al contrario, lo están cuestionando, lo están juzgando, lo están criticando. Amén. Habían otros que estaban maravillados, gozosos por lo que Jesucristo hacía. Amén. Y otros decían, ¿cierto? Si este no viniera de Dios, no haría la obra que Dios hace. Pero otros lo cuestionaban, otros lo criticaban. Amén. Y es lo que pasa con este evangelio. Es lo que pasa cuando nosotros muchas veces predicamos la palabra de Dios. Es lo que pasa muchas veces que cuando nosotros hablamos lo que Dios nos dice, ya hay muchos que cuestionan la palabra, hay muchos que van a criticarnos, hay muchos que van a juzgar. Porque no todos van a creer, no todos creen. Amén. Entonces la palabra de Dios muchas veces también provoca murmuración entre la gente. Provoca contienda. A Jesucristo lo llevaron a la cruz muchas veces por la palabra que él hablaba, por lo que él hacía, por las sanidades, por los milagros. A Jesucristo lo crucificaron, lo llevaron a la cruz por esa envidia en lo que Jesucristo decía, en lo que él hablaba, en lo que él hacía, los milagros, las sanidades, los prodigios. Los cojos caminaban, los ciegos veían. Y todo eso provocó celo, provocó contienda, provocó murmuración, provocó envidia entre la gente. Amén. Entonces la palabra de Dios muchas veces, vuelvo a decir, separa entre los que creen y entre los que no creen. Amén. La palabra de Dios provoca gozo en muchos y en otros provoca crítica, provoca murmuración, ¿ya? Pero para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, nosotros somos de aquellos de los que nos maravillamos de la obra que Dios hace, los milagros, las sanidades. Amén, porque nosotros mismos somos testigos de que somos milagros de Dios. Las sanidades que Dios ha hecho en nuestra vida, la liberación que Dios ha hecho en nuestra vida, el perdonarnos. Jesucristo vino a sanarnos, Jesucristo vino a perdonarnos, vino a darnos vida y vida eterna, vino a darnos salvación.
Amén. Pero no todos creen. No todos van a entrar a la vida eterna. No todos van a entrar a la salvación. Porque hay muchos que murmuran, hay muchos que critican, hay muchos que no creen. Amén. Hay muchos que creen en sí mismos. Hay muchos que siguen adorando imágenes. Hay muchos que siguen adorando a otras cosas, ¿ya? Y no al verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, entonces, como estábamos leyendo la escritura, ¿cierto? En Juan, que la palabra de Dios provoca división entre la gente. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Amén. A causa de sus palabras, a causa de lo que él decía, a causa de lo que él hacía, ¿cierto? Y muchos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Amén. Porque todavía no era la hora. Todo esto estaba escrito. Dios ya lo tenía escrito lo que iba a pasar. Amén. Pero todavía no era el tiempo, no era el momento. Amén. Entonces la palabra de Dios en nosotros, en los hijos de Dios, los que creemos en su palabra, los que creemos en sus milagros, ¿ya? La palabra de Dios en nosotros provoca un avivamiento. La palabra de Dios provoca en nosotros un poder. La palabra de Dios en nosotros, ¿cierto? Provoca liberación, provoca sanidad. Amén. Provoca un creer más en Dios. Eso es fe. Cuando hay fe es porque nosotros creemos la palabra de Dios, estamos alimentándonos de la palabra. Entonces la palabra de Dios trae para nosotros sanidad, liberación, trae avivamiento, trae fortaleza para nuestro espíritu, nuestra alma. La palabra de Dios es vida para nosotros. Amén. Entonces, si nosotros no estamos constantes leyendo la palabra de Dios, alimentándonos de Dios, nosotros no tenemos vida. Es poca la vida que llega a nosotros. Amén. Entonces, para que nosotros seamos sanos, para que nosotros seamos libres a veces de este pensamiento del hombre, del viejo hombre, tenemos que alimentarnos de la palabra. Porque la palabra de Dios trae poder, trae liberación, trae sanidad, trae maravilla en nosotros. Amén. Trae contentamiento, trae gozo, trae alegría. Amén. Esa es la diferencia entre los que no creen y entre los que creemos en Jesucristo, en los que creemos en su palabra. Amén. Hoy día, si nosotros volvemos a la realidad, ¿cierto? Muchos creen, muchos están creyendo en Jesucristo, pero hay otros que no creen. Hay otros que están solamente para criticar, para murmurar, para provocar división, para provocar contienda. Amén. Entonces, bendito sea Dios, bendito sea su palabra. Amén. Entonces, la palabra de Dios, ¿cierto? Trae para nosotros ese avivamiento, trae ese aumento de fe, trae esa sanidad. Amén. Así que bendito sea Dios, porque quizá no todo nos van a aceptar con la palabra de Dios. No todos van a creer. Amén. No todo lo que usted va a predicar, no todo va a ser amén. Van a ver a otros que lo van a juzgar a usted. Van a ver a otros que lo van a criticar. Amén. Los que no creen, los que dudan, los que creen en sí mismos, los que creen en otras cosas, los que adoran imagen. Amén. Los que muchas veces también tienen enseñanza equivocada. Amén. Hay cuantos que tienen enseñanza equivocada y uno le dice las cosas, la palabra de Dios, como es. Y es muchas veces ese mismo cristiano, esa misma persona que usted ve que es cristiana, que va a la iglesia, le va a criticar, le va a murmurar contra usted, porque usted está diciendo la verdad muchas veces. Amén. Nosotros estamos diciendo la verdad, estamos hablando solamente lo que Dios nos dice. Amén. Pero eso va a provocar muchas veces división, aún dentro de la iglesia. Amén. Aún dentro de los cristianos.
porque los que criticaban a Jesús, los que murmuraban contra Jesús, eran fariseos, escribas, doctores de la ley, amén, personas que se creían capas en la Escritura, se creían muy sabias en la Escritura, pero cuando Jesús le explicaba, hacía sanidad de milagros, amén, eso muchas veces le traía a ellos murmuración, contienda y división. Amén. Dios le bendiga. Por causa del tiempo, ¿cierto? No podemos alargar más muchas veces el tema que queremos hablar, porque tenemos mucho que hablar respecto de esto. Amén. Pero por causa del tiempo no se puede. Amén. Así que ya llegará el día en que podamos estar juntos y poder conversar más de la palabra de Dios. Dios le bendiga y bendiciones a todos. Amén.